Melilla, claro que sí. Sí. Venga, pues entonces, bueno, voy a ir comentando. A mí me hubiera gustado que hubiera empezado Monse, sobre todo por la visión del PowerPoint de las categorías con las que nosotros vamos a hablar. Pero bueno, yo las voy comentando, ¿no? Si quieres, Eh, Paqui, las proyecto. Yo las vale, vale, tengo. vale. ¿Las Sí, proyecto sí, del mío? Venga. sí, 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 perfecto. Vale, pues Bueno, las proyecto nosotros ahora. vamos a hablar. Hay algunas categorías de las que no hemos podido hablar porque no hemos tenido información todavía. Entonces, estamos todavía en un proceso de recogida de información en la que, bueno, pues tenemos de los tres grupos, de los MENAs de los centros, los MENAs de calle y menores asistenciales en centro asistencial. Entonces, bueno, hay todavía transcripciones por hacer, análisis, entonces, pues, bueno, iremos recabando la información poco a poco. Me escucho doble, no sé si vosotros escucháis doble. Al igual tendría yo que quitar el audio, espera. No sé cómo quitarlo, espera. A Sí, no ver. sé. Es que me escucho y luego la frase, y es un poco incómodo escucharme yo otra vez de vuelta. Ahora ya no, perfecto. Ah, pues ya Bueno, está. pues lo que os decía es que nosotros vamos a hablar de la dimensión sociodemográfica, del proceso migratorio, de las necesidades, de los centros tutelados y las capacidades, percepciones y expectativas y por último las impresiones de la entrevistadora, ¿vale? Entonces, bueno, sobre el proceso migratorio os leo porque como esto ha sido tan rápido no me ha dado tiempo a hacer un PowerPoint. Bueno, la mayoría de los jóvenes entrevistados llegan de Marruecos, por lo que han cruzado una frontera, han entrado acompañados por algún familiar y luego se han quedado en Melilla solos. En algunos de los casos, los jóvenes tenían amigos de Marruecos y son los que le han informado de cuáles han sido los trámites que tenían que hacer, ¿no? Llegar, hablar con la policía local para que luego lo remitiesen a un centro de menores. De sus recuerdos, la mayoría son recientes, son de un año máximo, todos señalan haber asistido a la escuela y otros, los menos, han podido trabajar en labores de los padres o en tiendas o de recadero. Como experiencia del proceso migratorio, muchos tienen malas experiencias antes de llegar a los centros de menores, en el sentido pues, de querer robarles, de querer violarles, pero una vez en la frontera de Melilla, la mayoría conocían dónde deberían dirigirse a la policía local para que les asignaran el centro, ¿no? En cuanto a las expectativas de Melilla, todos consideran que Melilla es mejor que Marruecos, que se vive mucho mejor y que hay de todo. En cuanto al itinerario institucional, pues la mayoría de los niños y los jóvenes entrevistados solo han estado residiendo en un centro. Tan solo unos pocos informan que debido a la saturación de algunos centros, como el de la Purísima, se le ha derivado a Rostro Gordo, que era una estancia temporal. Normalmente es una estancia donde se hacen colonias, campamentos de verano de los distintos colegios, y entonces en esas cabañas es donde han residido. En cuanto a las relaciones interpersonales, muchos reconocen que a su llegada a Melilla lo pasaron mal por las experiencias negativas en el primer centro de la Purísima, en el que ingresaron a Melilla por los malos tratos recibidos ahí, la desorientación de los primeros días, sin hablar de la marginación que sufrieron, y ahora afirman muchos que su situación ha mejorado bastante porque ya están más adaptados a la ciudad, conocen las normas del centro, conocen a los jóvenes, no reciben tanta violencia, tanto por educadores como por los compañeros, y que ya controlan el idioma, más o menos, ya se pueden defender. En cuanto a la dimensión de necesidades, pues bueno, ante las necesidades socioemocionales prefieren estar solos o contárselo a algún amigo para que les ayude antes de acudir al servicio psicológico que les ofrece desde los centros. En contadas ocasiones es el educador el que los lleva casi obligados según el estado en el que se vea el niño. También hay que decir que las necesidades son totalmente abismales entre los centros de la gota de leche, los centros asistenciales, en la que los niños, el más mayor tiene 14 años, que los de la Purísima y Rostro Gordo.
¿no? Entonces, bueno, las necesidades son más atendidas en el centro asistencial de la gota de leche. Los educadores están más encima de ellos cuando están malos, cuando no están malos. Sin embargo, por ejemplo, en necesidades sanitarias, en el centro de Rostro Gordo y La Purísima, si los menores no demandan asistencia sanitaria, no se les da, aunque el educador pueda ver que el niño tiene fiebre o que está tosiendo o que estornuda, ¿no? Todos afirman necesitar y estar en contacto con algún familiar y en la mayoría de los casos el contacto más cercano es la madre. Son estos mismos familiares los que le suelen recargar la tarjeta de teléfono para que estén en contacto continuo con ellos. También afirman necesitar dinero para sus gastos, aunque no reconocen que es como un gasto extra lo que ellos quieren, ¿no? Porque los gastos primarios los tienen todos cubiertos porque comen 3 veces al día, tienen ropa y todo eso. Lo que pasa que sí necesitan, pues por ejemplo, para salir con sus amigos y tomarse una Coca-Cola o comprarse ropa que a ellos les guste, etcétera. Caprichos, lo que ellos dicen. Muchos afirman que sus padres les mandan dinero con familiares o con amigos. En cuanto a los jóvenes que viven en la calle, afirman que no pasan hambre porque siempre hay gente que les compra comida cuando se las piden, o en los bares o panaderías que siempre les dan. Y luego hay ONG que también reparten comida. Lo que sí afirman es que el dinero en pocas ocasiones han sido a través de robos. Tenemos que decir que todavía nosotros no hemos entrevistado a niños que afirmen que han robado, sino que el dinero que han tenido ha sido o que se lo han dado o que lo han donado, o que a través de limpiar coches o enviar la compra a sus casas, acompañar a la persona con el carrito al coche, pues le han dado el dinero. En cuanto a las necesidades sanitarias, los jóvenes que residen en la calle no tienen siempre cubiertas sus necesidades, afirman que las veces que han tenido heridas o de puntos, sobre todo, cuando han ido al hospital no se les ha dado un trato adecuado. En cuanto a la documentación, son los más mayores los que, de nuestros entrevistados, los que afirman que sí es necesario un buen comportamiento para que les puedan tramitar su documentación. Sin embargo, los más jóvenes no saben lo que es la documentación, ni para qué les sirve, ni nada de eso, ¿no? También los educadores en este sentido nos decían que ellos no se preocupaban porque ellos también desde pequeños no iban a tener problemas en la tramitación. Sin embargo, que los jóvenes que llegan más tarde, a partir de los 14 años y entran en los centros de menores, sí se les tiene en cuenta el comportamiento para darle la documentación, ¿no? En cuanto a el apartado de tóxicos, ¿no? O consumo de drogas, nosotros no hemos podido entrevistar todavía a jóvenes que afirmen que han consumido algún tipo de sustancia. Solo lo único que han consumido ha sido la cachimba cuando han estado entre amigos. La información que tenemos sobre los tóxicos nos la han dado las educadoras del centro asistencial que trabajan con las niñas y las educadoras de calle que trabajan con niños de la calle. Entonces, no hemos tampoco podido, solo tenemos el discurso de las educadoras, no hemos podido triangular este discurso todavía. En cuanto a las necesidades educativas, pues los niños más pequeños asisten a la escuela y al instituto con normalidad. Luego por las tardes tienen sus clases extraescolares también y las actividades. Los jóvenes de 15 a 17 años son los que asisten a los cursos de formación profesional, no pretenden estudiar ningún grado ni nada, solo piensan en formarse en un oficio para poder tener pronto un trabajo, ¿no? Y entre los más ofertados son informática, electrónica, mecánica y cocina. En el apartado de idiomas de acogida, el idioma fundamental es el castellano, aunque sí reconocen que han tenido educadores en los centros que le han hablado en árabe o en tamazic, incluso en francés.
muchos educadores también nos han comentado en este apartado que no es necesario tampoco por parte de ellos hablar árabe, porque son niños que aprenden el idioma con mucha facilidad y en pocos meses ya son muy buenos. Nosotros sí hemos tenido problemas con estos niños a la hora de comunicarnos, a la hora de hacer las entrevistas, porque llevaban también relativamente poco tiempo en los centros, ¿no?, en territorio español. En cuanto a las necesidades espirituales y para el diálogo interreligioso, todos afirman que tienen muchos amigos de otras religiones. Lo que pasa es que a nosotros no nos han podido decir nombres ni de qué religión se trataba, ¿no? Sí, de los informantes que hemos tenido, la mayoría se afirman sentirse musulmanes, no tienen un lugar donde practicar el rezo, no tienen ningún lugar habilitado y hablan de su religión, pues que lo practican o sea, hay algunos que se consideran muy practicantes y otros que no. Los que se consideran muy practicantes, afirman que rezan en cualquier sitio, en cualquier lugar. De los centros tutelados, pues de las instalaciones, hay 3 diferencias, ¿no? El de La Purísima y Rostro Gordo, y luego el centro asistencial de la Gota de Leche. El centro asistencial de la Gota de Leche es como si fuera un hogar, una familia. Entonces, pues tienen sus salones, tienen su sofá, tienen su horario de comida y todo eso. Sin embargo, estos horarios en el centro de La Purísima y en Rostro Gordo no. Tienen unos horarios muy estandarizados, en los que se levantan, desayuno y se tienen que marchar, no sé, y luego vuelven por la noche a dormir solo. No pueden estar más en el centro. Debido a la masificación de estos niños, pues se encuentran durmiendo en habitaciones mínimo 10 jóvenes. Muchos jóvenes afirman que en algunos centros el agua caliente no funciona bien o no funciona nunca, tienen problemas a la hora de ducharse en invierno porque no hay agua caliente, o tardan mucho en salir o sale con poca fuerza. Los jóvenes entrevistados que han estado en el centro de Rostro Gordo son los que más quejas han tenido, ya que las instalaciones pues no eran adecuadas para vivir, ¿no? Porque eran cabañas donde en invierno hacía mucho frío y no disponían de calefacciones. En cambio, las personas que han estado en Rostro Gordo se sentían más libres, ya que no tenían horario para levantarse ni para hacer nada. No, el seguimiento y la rutina no era tan estricta como en el centro de La Purísima, ¿no? En el que uno de los entrevistados señalaba que si por la mañana a las 7 no te levantabas, algunos educadores venían con la porra y te daban. Solo cuentan con internet en el centro asistencial de la Gota de Leche. Por otro lado, tienen muy claras las normas del centro, ya que si tienen buen comportamiento, tienen más posibilidades de que ayuden más. Y lo que no tienen muy claro son los derechos, ya que atestiguan que en ningún momento se les ha comentado cuáles son sus derechos como menores. Entre las actividades que realizan, pues lo único que tienen para entretenerse son los campos de fútbol y, bueno, actividades lúdicas deportivas. Siempre suelen ser fuera del centro. Lo único que echan en falta es que los fines de semana no se les hacen eternos porque no tienen nada y muchos educadores no hacen actividades para ello. Entre las relaciones interpersonales con compañeros, pues en el centro tienen muchos amigos, pero aseguran que no confían en nadie, que se lo pasan muy bien con ellos, pero en realidad cada uno tiene su camino, ¿no? Cuando alguno de ellos tiene algún problema, no se meten en los asuntos del otro. Aseguran que en el centro hay ciertos educadores que tratan con preferencia a alumnos, a otros compañeros suyos. Afirman que a los chicos conflictivos se les da muchas veces más facilidades que a los que se portan bien y los tienen como más olvidados. En cuanto a la resolución de conflictos, la norma que tienen todo es intentar evitar las peleas, porque si no corre riesgo de que no le puedan tramitar la documentación, sobre todo cuando tienen 17 años, 16 años, ¿no? Porque le queda poco tiempo y no pueden meterse en problemas, ¿no? Los conflictos más frecuentes pueden ser por robos, sobre todo cuando llega un chico nuevo, y entre los que ya se conocen, no se roban entre ellos,
se protegen y ante los problemas graves de acoso acuden a los educadores u optan por irse del centro y vivir en la calle. En cuanto a las percepciones sobre el MENA, ellos son conscientes de la mala prensa que tienen y de la mala visión que tienen entre la gente, pero se sienten impotentes y lo único que pueden hacer es agachar la cabeza e irse. No pueden enfrentarse a la gente para desmentir toda la información que dan, porque está en juego la documentación. Voy. En cuanto a las diferencias con los jóvenes de origen, ellos ven que hay mucha diferencia entre los jóvenes de Melilla y los jóvenes de Marruecos, en muchos aspectos, sobre todo en el trato. En Marruecos los jóvenes sienten que eran niños normales, no tenían problemas, no se les consideraba mal. Sin embargo, al llegar a Melilla, todos son el punto de mira y algunos han manifestado que jóvenes melillenses los han amenazado con perros agresivos. O sea, los jóvenes no han sido solidarios, no hay empatía ninguna hacia ellos, tanto desde la prensa como desde la ciudadanía autóctona. En cuanto a las expectativas de futuro, todos tienen las mismas expectativas y es conseguir la documentación para poder irse a otro lugar. Ninguno considera ni se plantea quedarse en Melilla, quieren irse a otra ciudad de España o a otra ciudad europea. Tener un trabajo, una casa, una familia, un coche y poder ayudar a su familia en Marruecos. En cuanto a las impresiones de las entrevistadoras, que es el último punto, pues bueno, pues tenemos que decir que se han tenido muchos problemas a la hora de entrevistar a estos jóvenes debido a la dificultad del idioma. En muchas ocasiones hemos tenido que recurrir a traductores porque no entendían nada y luego eran muy parcos en palabras. Ha sido muy difícil entrar porque, claro, también hemos tenido muchas dificultades a la hora de hacer entrevistas, nos han censurado todos los centros, estas entrevistas han sido silenciadas porque no podemos decir, porque no tenemos permiso, entonces han sido pues de educadoras que han estado trabajando con los niños, cuando han salido de los centros pues hemos podido quedar con ellos para entrevistarlos. Entonces, bueno, también las entrevistas pues eso, no se ha podido recabar mucha información porque tampoco se tenía mucho tiempo para estar con estos niños por tener un horario muchas veces rígido, ¿no? Y bueno, en definitiva eso, me he dejado muchas cosas, pero he querido decir lo más importante y bueno, ya luego hablaremos en la discusión y ya me explayaré más, ¿vale? Espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Paqui. No te has extendido mucho, ha estado bien. Yo solo un matiz, que sí que es verdad que en los últimos tiempos no habéis tenido permiso de la administración para hacer esas entrevistas, pero sí que en un inicio lo teníamos, este permiso, y que luego hubo un cambio a nivel político, ¿no? Que fue Sí. que se denegó, pero bueno, que las entrevistas se han hecho dentro de la... Otra cosa es que ahora se haya truncado un poco el progreso. Claro, Pero cuando nosotros tuvimos permiso, tuvimos la oportunidad de entrevistar a los niños del centro asistencial de la Gota de Leche y tenemos que decir que este centro es totalmente abismal, es como una familia, entonces donde ellos, el trato entre ellos es como si fueran hermanos, aunque hay peleas, pero hay peleas porque me quiero sentar en este lado del sofá, porque tú me has mirado y me has dicho un feo o algo así, ¿no? Son pues como hermanos, peleas entre hermanos, entonces la dinámica y la forma de comportarse y todo es totalmente abismal, ¿no? Sin embargo, con estos jóvenes ya son más conscientes de las necesidades que tienen y de las dificultades que tienen. Son más conscientes también de la agresividad que ellos generan cuando van por la calle. Entonces, eso hace que siempre estén a la defensiva, ¿no? Entonces, no quieran abrirse al resto. Entonces, es como que cuesta mucho trabajo. Sin embargo, los niños de la Gota de Leche, pues te contaban todo, ¿no? Estaban más abiertos, demandaban... la frase de los niños eran quiero ver a mi mamá, quiero que me abracen, quiero que me den besos. Los otros niños es quiero que me den los papeles, quiero que me den los papeles, ¿no? Son dinámicas totalmente abismales. Pero tampoco hemos podido entrar a los centros para ver cómo viven ni nada de eso. Muy bien, pues muchas gracias, Paqui.